tema importante que es el de las curvas horizontales. No todos los terrenos siempre van a tener líneas rectas. Los polígonos no van a ser de línea recta, sino que van a tener más de alguna curva. Esto es bien importante que sepamos calcularlo. Además, cuando calculemos o estemos diseñando calles para nuestros proyectos, las calles lo más seguro es que van a tener curvas. Entonces tenemos que saber cómo calcular esas curvas. O sea, voy a intentar abrir mi pantalla aquí he estado probando hace rato y se apaga por ratos, pero vamos a tratar de que sí nos aguante. ¿Sí miran mi pizarra? Sí, arquitecto. Muy bien. Este es el polígono que vimos que calculamos hace unos días, ¿verdad? Ya se fue la pantalla otra vez, ¿verdad? Qué problema este, hombre. No sé qué hacer, hombre. La grande. Es serio está esto. Ojalá nos dure un buen rato. Bueno, mire pues, aquí tenemos un polígono de cuatro estaciones, como ya lo vimos. Usted se recuerda que lo calculamos entre todos este polígono. ¿Qué necesitamos nosotros aquí? Ya no me voy a poner a explicar esto porque esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Entonces acá ya tenemos nuestro polígono, ya tenemos nuestros rumbos y distancias, ¿verdad? Y ahora vamos a calcular una curva horizontal. Entonces para eso voy a borrar algunas cosas, a tener espacio. En esta parte de acá. Muy bien. Miren, pues una curva horizontal va a estar formada por lo siguiente. Nosotros conocemos dos líneas. La gran. Nosotros vamos a tener siempre dos líneas, así como tenemos acá, ¿verdad? Aquí yo dibujé dos curvas, ¿verdad? Pero vamos a calcular la gran. Así no vamos a poder dar la clase, muchachos. Vamos a ver qué estará pasando aquí, vamos.
Si no, voy a tener que usar la cámara de la computadora, pero esa la resolución es menor. Esperemos un momentito a ver qué pasa. Bueno. Miren, pues entonces nosotros aquí vamos a tener siempre estas partes. La curva horizontal va a ser esta. Esta va a ser la curva horizontal. Si nosotros venimos para acá, si nosotros venimos caminando hacia acá, nosotros le vamos a llamar la gran. Ese es el horror arreglar. ¿Qué problema de este hombre? Bueno, esperemos que nos aguante más. Aquí lo cambié de puerto, a ver si eso nos funciona. Bueno, entonces les decía que hay algo que nosotros le llamamos caminamiento. De fotografía se llama caminamiento. Y caminamiento no es más el sentido hacia donde vamos caminando. Por ejemplo, si yo tengo la estación 1 acá, la estación 2 acá, y la estación 3 acá, el sentido del caminamiento es este. Porque tengo 1, 2 y 3, ¿verdad? Pero si yo tuviera 1, 2 y 3, el sentido del caminamiento sería el inverso, ¿verdad? Entonces, por ojo con eso. Ese es un término que se usa mucho en el campo. Se pregunta, ¿cuál es el sentido del caminamiento? Es este de aquí para allá. Bueno, entonces, para una curva horizontal, por supuesto que tenemos que conocer estos datos, ¿verdad? Si venimos de aquí para allá, este punto de acá lo vamos a conocer como PC. Voy poniendo aquí tal vez. Yo no quiero borrarlo, hermano, porque me va a servir. Entonces, el primer punto se llama PC, quiere decir principio de curva. Todavía estamos ahí vivos, ¿verdad? Porque este es el PC. Este punto de acá se va a conocer como PI. PI quiere decir punto de inflexión. Punto de inflexión. Y este de acá se va a conocer como PT. PT quiere decir principio de tangencia o punto de tangencia. Principio de tangencia. Ok. Después de las partes de la curva vamos a tener el ángulo con que vamos a cambiar de dirección, lo vamos a conocer con esta letra y le vamos a llamar el delta de la curva o el ángulo delta. El ángulo delta es este ángulo, ¿verdad? Aquí, o sea, tenemos 1, 2, 3, 4. El ángulo delta sería este de aquí para acá, ¿verdad? Y aquí para allá el ángulo delta sería todo
este ángulo de aquí para acá, ¿verdad? Bueno, eso vamos a aprender a calcular ahora. Después tenemos que la distancia que hay entre el PC y el PI es exactamente la misma distancia que hay entre el PI y el PT, ¿verdad? Y eso le vamos a llamar subtangente, STG. 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 STG quiere decir subtangente. Subtangente. ¿Sí? Esas son las partes de la curva, ¿verdad? Tenemos también que la línea curva que tenemos acá la vamos a conocer como LC. LC, que quiere decir longitud de curva. LC quiere decir longitud de curva. Longitud de curva. Vamos. La línea recta que sale del PC al PT la vamos a conocer como cuerda y lo vamos a abreviar CDA. CDA quiere decir cuerda. También tenemos que la distancia que hay entre la mitad de la cuerda y el punto más alto de la longitud de curva, lo vamos a conocer con la letra M, que quiere decir medial o flecha. Medial o flecha. Medial o flecha, ¿sí? Y la distancia que hay de aquí para acá, la vamos a conocer con la letra E, que quiere decir external. External o contraflecha. O contraflecha. Esas son las partes lineales de la curva. Pero también tenemos las áreas de la curva. Entre las áreas de la curva tenemos, estamos bien súper apretados aquí, ¿verdad? Entre las áreas de la curva, ¿sabes? Lo voy a poner aquí mejor. Es que esto no lo voy a ahorrar porque me va a servir. Entre las áreas de la curva, tenemos lo que es el sector. El área del sector es el área comprendida. Me faltó algo importantísimo, muchachos. El radio de la curva. El radio de la curva, Dios guarde. Aquí. El radio, ese es importantísimo. Y por supuesto que este es el centro de la curva, ¿verdad? Como que estuviéramos trazando la curva acá, ¿verdad? Bueno, entonces el área del sector es el área comprendida entre los dos radios y la longitud de curva. Esta es el área del sector, o sea, sería toda esta área, ¿verdad? Pues tenemos el área del segmento. El área del segmento es el área, si yo tengo mi curva acá, el área del segmento es el área comprendida entre la longitud de curva y la cuerda. Entre la longitud de curva y la cuerda. Entonces sería esta área de acá. Esta sería el segmento. Y el área complemento. Y el área complemento es el área comprendida entre las dos subtangentes y la longitud de curva. Es esta área de aquí, miren. Esta área de acá. Entonces, el área del sector es toda el área esta de aquí. El área del segmento es esta área de aquí. Y el área complemento es esta área de aquí afuera. ¿Verdad? ¿Estamos ahí, compañeros? ¿Me he explicado? ¿Estamos ahí? ¿Alguna duda? Bueno.
pues. Y para el diseño de curvas, bueno, hay dos cosas importantes. ¿Cómo dibujamos nosotros una curva entre dos líneas? La manera de hacerlo es que esta distancia que tengo aquí es la misma distancia que de aquí para acá, exactamente. Esta distancia es exactamente la misma, con todos sus decimales. Su tangente. Y aquí tengo 90 grados, 90 grados, 90 grados. Y la intersección es el centro de la curva. Y entonces aquí sí ya podemos hacer el trazo, ¿sí? Entonces, esta distancia es igual a esta. 90 grados, y encontramos el centro de la curva. Encontramos el centro de la curva, ¿verdad? Estamos ahí, aquí encontraríamos el centro de la curva, ¿verdad? ¿Estamos? Me voy explicando, compañeros, ¿sí se entiende? No, si no me preguntan, bueno. Disculpe, ¿A repetir cuál usted? Miren pues, ¿cómo trazar una curva dentro de dos líneas? Eso es lo que yo estoy diciendo. Tenemos que conocer la subtangente, que es esta distancia de aquí para acá, y esta distancia aquí para acá, que es esta que dice aquí subtangente y subtangente. Esa tiene que ser exactamente la misma distancia, ¿sí? Y de ahí tenemos que girar a 90 grados, aquí, a 90 grados, y la intersección va a ser el centro de la curva, y de aquí podemos trazar la curva. ¿Estamos ahí? Es bien sencillo. Va, muy bien. Bueno, eso es en cuanto a cómo trazar una curva. Ahora, ¿cómo vamos a diseñar una curva horizontal? Ahí ya vienen cuestiones como el radio de giro, que me imagino que algo de eso han estado viendo posiblemente en diseño 2, ¿verdad? Si es que los han puesto a diseñar algún parqueo o algo por el estilo. Entonces, yo les voy a dar una serie de fórmulas, ¿verdad? Vamos a, ya, de hecho ya las tienen porque se las envié, las tienen en el trazo. Entonces, solo es de aplicar las fórmulas, no hay ninguna complicación en eso. Y podemos ir encontrando todas estas partes. Cuando estamos trabajando nosotros un plano de urbanización, si estamos diseñando nuestras calles para nuestros proyectos, tenemos que diseñar todas las curvas horizontales, Y tenemos que poner en una tabla la mayor parte de datos de estos. Perdón, estoy malo, la verdad. Bueno, quiero preguntar si estamos claros, compañeros, para empezar a calcular el ángulo delta, que es en teoría lo más complicado. Porque necesito salir de esto, porque también les dejé una tarea, les envié una tarea que tenemos que hacer. Por eso quiero salir de esto. Bueno. Preguntas. ¿Qué distancia usted? Esta. No, esta distancia uno la decide. Sí, esta nosotros podemos diseñar, ya sea con todas las fórmulas que les voy a dar yo, se necesitan dos datos nada más. Uno es el ángulo delta siempre. Y después podemos diseñar con la subtangente o diseñamos con el radio. Si vamos a trabajar con radio de giro, a la fórmula le meto la distancia del radio de giro. Pero esas son cosas que nosotros decidimos hoy. Cosas de diseño, digamos. Perfecto. Muy bien. Entonces aquí ya hay un montón de cosas que ya no me sirven. Estos chinguritos ya no. Porque eso fue lo que hicimos el otro día, ¿verdad? Muy bien. Ahora todos estos datos ya no nos funcionan aquí. Eso tampoco me sirve, ya de la explicación.
triangulitos ya tampoco nos sirven acá. Vamos a ver. Ahorita ya no necesito distancia, solo voy a restar ángulos. Por eso estoy borrando todo lo que son. Así que tal vez lo tengo lo más limpio que se pueda. Bueno. Pues miren, pues, si mi sentido de caminamiento es este, tengo la estación 1 aquí, la estación 2 acá, la estación 3 acá y la estación 4. Que estos son estos, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 1. No hay pierde, ahí estamos, ¿verdad? Entonces ahora, si yo voy a calcular el ángulo delta en la curva 1, el ángulo delta va a ser este ángulo de aquí para acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Para eso vamos a necesitar los rumbos, por eso es que yo insisto con los rumbos. Yo vengo acá, quiero que me pongan atención, es bien simple. Yo miro, ¿cuál es el rumbo? El rumbo que hay de 4 a 1. El rumbo que hay de 4 a 1 es este, ¿verdad? De 4 a 1 tengo un rumbo suroeste de 29, 49, 21, ¿verdad? 29, 49, 21. Y ese ángulo de aquí es exactamente este ángulo de aquí, ¿verdad? Este ángulo que tengo aquí es este mismo, ¿verdad? Es el mismo ángulo. Y ahora yo analizo cuál es el rumbo que hay de 1 a 2 y me doy cuenta que de 1 a 2 el rumbo es noroeste. Ahí está, noroeste, de 74, 17, 48, ¿verdad? Es de 74, 17, 48. ¿Estamos claros ahí, muchachos? Este ángulo que está aquí, este rumbo lo trasladé para acá. Y aquí tengo el otro rumbo. ¿Y qué es lo que yo estoy encontrando? ¿Qué es lo que yo necesito? El ángulo delta. ¿Y cuál es el ángulo delta? El ángulo que hay de aquí para acá. Este es el ángulo delta que yo necesito calcular, ¿verdad? ¿Y qué conozco? Conozco este ángulo de aquí y este de acá. Y además conozco que la media circunferencia vale 180 grados. Entonces aquí lo que tengo que hacer es sumar estos dos y después restarlos a 180 grados. Sí lo ven, ¿verdad? 29, vamos haciéndolo, por favor. 29, 49, 21. Más 74. 17. 48. Y tengo que me da 104. 0709. 0709. Esa es la suma de este ángulo más este ángulo. Pero yo tengo que encontrar este. Entonces, a 180 grados, ¿verdad? 180 grados, ¿verdad? 180 grados. De resto, 104. 07. 09. ¿Qué lata? ¿Qué pasó aquí? 180, 00, 00. Menos 104, 07, 09. Sí. Y me da, bueno, menos 180. 180 sería aquí. 180 menos, ¿verdad? Y me da que el ángulo delta es de 75, 52, 51. Ese es el ángulo delta. Ese es el ángulo que me va a servir para todos los cálculos que vamos a hacer. Para todo lo que vamos a calcular, entonces está el ángulo delta. Calculemos el ángulo delta de aquí para acá. ¿Qué es el ángulo delta? Es este ángulo de aquí para acá, ¿verdad? El ángulo con que está cruzando la línea. Entonces, miramos qué información conocemos. Siempre empiezo por atrás, ¿verdad?
Yo conozco, si yo trazo una línea del norte aquí, perdón, yo conozco este ángulo de aquí para acá porque ese es el rumbo de 1 a 2. Y ese rumbo de 1 a 2 es este de aquí para acá. Este ángulo es el mismo, ¿verdad? Este ángulo de aquí es este mismo ángulo que estoy dibujando acá, ¿verdad? Es este mismo ángulo. Y ahora aquí digo yo, ¿cuál es el rumbo que hay de 2 a 3? El rumbo que hay de 2 a 3 es este. Y como yo necesito encontrar este ángulo de aquí, ¿qué es lo que debo de hacer en este caso? Sumar nada más, ¿verdad? Aquí debiera de sumar el rumbo que hay de 1 a 2. El rumbo que hay de 1 a 2 es 74, 17, 48, más el rumbo que hay de 2 a 3, de 2 a 3 que es 56, 31, 59, ¿verdad? Yo vengo y sumo los dos. 74 grados, 17 minutos, 48 segundos, más 56 grados, 31 minutos, 59 segundos. Y yo tengo que el ángulo delta aquí, es igual a 130 grados, 49 minutos, 47 segundos. Ese es mi ángulo delta en esa curva, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hice? Trasladar este rumbo de aquí para acá, que era este rumbo de aquí para acá, y ver el rumbo de 2 a 3. Y sumo los dos. Hay veces en que hay que hacerlo con 180 y hay veces que solo hay que sumar. Miremos qué pasa con el PI en el PI número 3. Voy a trazar otra vez. Mi línea está aquí. Y yo sé que el ángulo delta que yo tengo, porque vengo caminando para allá, es prolongo esta línea y mi ángulo delta es ese que tengo que calcular, ¿verdad? Entonces, hagamos el mismo análisis. Este ángulo que está aquí, este rumbo de 2 a 3 es este mismo ángulo de aquí para acá, ¿verdad? Y el rumbo que hay de 3 a 4 es este rumbo que hay de aquí para acá, este que hay de aquí para acá, ¿verdad? Y el que necesito conocer es este. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que hicimos acá, en este caso, ¿verdad? A 180 grados, que es la mitad de la circunferencia, le resto este ángulo más este ángulo, y ahí estamos. Entonces, ¿cómo calculamos? El ángulo delta va a ser igual a decir 180 grados menos la suma de los dos. ¿La suma de qué? Del rumbo de 2 a 3. ¿Cuál es el rumbo de 2 a 3? Noreste. Es 50, y esto es menos, ¿verdad? 56, 31, 59. Esto más, ¿verdad? Esto es más. Más el rumbo que hay de 3 a 4, que es un rumbo sureste de 3 a 4, sureste de 67, 17, 09. Si sumo estos dos, y se los resto a 180, lo mismo que hice aquí. Entonces yo digo 56 grados, 31 minutos, 59 segundos, más 67 grados, 17 minutos, 09 segundos. Y me da, aquí me da 123, 49, 08. Y se lo resto a 180. A 180 le voy a restar 123 grados
49 minutos, 0,8 segundos, ¿verdad? Y me dice que el ángulo delta, aquí, este ángulo delta de aquí, su valor va a ser 56 grados, 10 minutos, 52 segundos. Ya tengo este ángulo delta. Si es que yo quisiera diseñar una curva en esa esquina, en ese PI, ¿verdad? Y por último, calculemos este otro. Solamente hay 4 posibilidades, ¿verdad? Esta es la estación 4, ¿verdad? Yo necesito calcular el ángulo delta, que es este de aquí. Ese es el ángulo delta. Es el ángulo con que estoy cambiando de dirección. Entonces trazo mi línea de norte y analizo qué conozco. Yo conozco el rumbo que hay de 3 a 4. Este ángulo que está aquí es este mismo ángulo que yo tengo aquí, ¿verdad? De 3 a 4, que es de 67, 1709. 1709. Es este ángulo de acá, que es este de aquí, sureste, ¿verdad? Este sureste, lo estoy trasladando para acá. Y además conozco cuál es el rumbo que hay de 4 a 1, que debe de ser suroeste, de 4 a 1 suroeste, cabalmente aquí estamos, que es este ángulo de aquí. Entonces, ¿qué debo de hacer en este caso? Igual que con el caso contrario de aquí, sumamos los dos rumbos y ya estuvo, no hay pierde. 29, 49, 21. Digo 67, 17, 09, más 29, 49, 21, igual. Y me dice que el ángulo delta en este ángulo, en esta esquina, es de 97 grados, 0,6 minutos, 30 segundos. Y ahí están calculados todos los ángulos delta de todas las posibilidades. Son 4 posibilidades las que hay, ¿verdad? Entonces, este es este ángulo de acá. Conociendo nosotros este ángulo, podemos calcular, tenemos que definir si vamos a trabajar con una subtangente o si vamos a trabajar con un radio. Esa es la normalidad de los casos cuando estamos diseñando curvas, ¿verdad? Bien, quiero preguntar si estamos claros. Sí, Sí, ok, gracias. Lo que tenemos que hacer es practicarlo, ¿verdad? ¿Alguien levantó la mano? Oscar, José. Sí, disculpe, que no sé si la foto de la pizarra no la podía subir a Classroom, es que sí se entiende y todo, pero sí se ve algo pixeleado por la cámara. Que le tome una foto y la suma, dice. Le pregunto, ¿eso es lo que me dice usted? Sí, sí. No se mira claro, no le puede tomar una, si le toman una captura no sale bien, pregunto. En mi caso sí se ve algo pixeleado, pero no sé los demás. ¿Los demás cómo lo ven? Algo. Va. Muy bien. Permítame, pues. Es que ese es el problema de no tener bien. Bueno. Ya tomé la foto, solo tengo que ver cómo se las envío al rato, ¿verdad? Pero a ver si se entiende aquí bien. Sí, aquí es como se puede emplear, ¿verdad? Sí, aquí no hay ningún problema, sí se puede ver bien. Bueno, voy a ver cómo se las hago llegar, ¿eh? Muy bien. Bueno, pero muchas gracias, arquitecto. Sí, no tengan pena, muchachos. Necesito saber si estamos claros, porque necesito que calculemos una curva, ¿verdad? Pues el problema aquí es que nuestra pizarra es muy pequeña.
Y no quiero borrar esta parte porque me interesa muchísimo esta parte, porque aquí vamos a modificar esto de acá. Vamos a ver cómo le hacemos. Bueno, ya tomamos la foto, yo se las voy a enviar, se las voy a trasladar y entonces voy a borrar lo que no me interesa. ¿Estamos claros? Porque voy a borrar, muchachos, unas partes, ¿sí? Claro, arquitecto, no hay problema. Bueno, las partes de la curva, tal vez sí la voy a dejar. Esto sí no lo puedo borrar. Estas partes sí ya las sabemos. Pues miren, esta cosa es interesante porque en las partes de la curva dice que la longitud de curva también se le conoce como el arco de la curva, el arco de la curva. Y tenemos el arco, tenemos una cuerda y tenemos una flecha. O sea, eso es como que estuviéramos tirando flechas, fíjense. Ya tenemos el arco, la cuerda y la flecha. Para que se nos quede, de ahí viene esta cosa tan simple. La topografía sí es, la ingeniería sí es. Bueno, entonces si quieren calculemos acá, pero ¿cómo le hago para ver las fórmulas? ¿Dónde las tengo, hermano? Porque yo se las envié a ustedes. Están en Classroom. Las debería de tener a la mano en otro lado. Permítanme un segundo, lo voy a buscar, si no, nos va a trazar esto. No, esta no va a funcionar. Como decía, permítame. Yo se la subí a ustedes, pero si yo presento ese documento, me salgo de la pantalla y después ya vamos a tener el problema que no voy a poder. Pues sí, la fregué. Pero por aquí debo tener el documento original. Cabalmente. A la grande. Esta es la última tesis que me queda, está todo hecha pedazo. Esta es mi tesis de grado, que era el programa del curso en ese entonces. Aquí están las fórmulas. Bueno, quiero que por favor lo vayamos trabajando lo más rápido que podamos. Ángulo delta. Si quieren, trabajemos con unos, a ver. Aquí tenemos 10, 20, 30. Si quieren, trabajemos con los siguientes datos. Cálculo de curva. Vamos, calculemos esta curva en este PI. Y dice que el ángulo delta, los datos que conocemos es el ángulo delta, que es de 75, 52, 51. Y el otro dato que le vamos a dar, porque necesitamos tener dos datos. Puede ser un radio de giro, puede ser una subtangente. Trabajemos con una subtangente. Pongamos una subtangente de 30 metros. Quiere decir que de aquí para acá, yo tengo 10, 20, 30. 10, 20, 30, ¿verdad? Con estos datos yo ya puedo venir y puedo calcular, por ejemplo, el radio. Las fórmulas son bien simples. Estas, por supuesto, que no las tenemos que saber de memoria, tenemos que tener nuestro chivo, ¿verdad? El radio, la fórmula del radio es la misma que para calcular la subtangente, pero en este caso dice el radio es igual a
Vamos haciendo, por favor. Yo lo voy a poner los datos, ustedes van calculando. La subtangente, partido de la tangente de delta. Aquí les voy a explicar algo. Partido 2, 2, 2, 2. Sí, la fórmula dice que la subtangente es de 30 metros. Y aquí tenemos la tangente de el ángulo delta. Tangente del ángulo delta. 52, 51, partido 2. Bien, miren pues. Aquí hay dos datos que se le parecen. Tengo subtangente y tengo tangente. La subtangente es la distancia que hay de aquí para acá y de aquí para acá. La subtangente. Y la tangente es la tangente del ángulo, ¿verdad? Es la función tangente del ángulo. Entonces acá tenemos que dividir 30 dividido la tangente de 75, 52, 51 partido 2. Calculémoslo ahí, por favor. Calculémoslo rápido. En lo que yo pongo la siguiente fórmula. Vamos a ver. Necesito espacio. Aquí ya sabemos que este ángulo es de... No, aquí es el que tenemos. Aquí hay algo que está malo. Muchas de ustedes no me dijeron, ¿verdad? Ya se dieron cuenta que estoy calculando otra curva, ¿verdad? Sí, pues la de abajo tiene 75. Pero cambiémoslo aquí, por favor. 97. Vamos bien a tiempo. 0630. Si calculan este ángulo dividido 2, métanlo a una memoria en la máquina porque lo vamos a estar usando seguido. Bueno. Perfecto. Entonces quiere decir que puedo borrar esta parte de aquí porque esta no me interesa. Me interesa la de arriba. Esto ya lo tenemos por ahí. Bueno. Ese es el radio, ¿verdad? O sea, ya tengo tres datos. Tengo el delta, subtangente, el radio. Ahora voy a calcular la longitud de curva. La LC. La longitud de curva dice que es pi r delta partido 180. Que son fórmulas bien simples, hombre. Pi ya sabemos que es 3.1416. Multiplicado por el radio, ahora ya voy a conocer el radio. ¿Cuánto nos dio el radio, muchachos? Necesito saber. A mi arquitecto me dio 26.491. Muy bien. Perfecto. Entonces sería aquí 26.491 multiplicado por delta. El ángulo delta es de 97, pero aquí hay algo importante. 0,630 dividido 180. Mire pues, esta operación no se puede hacer. Esta operación no se puede hacer porque yo tengo decimales aquí y tengo grados, minutos y segundos. Eso no se puede hacer. ¿Se recuerdan aquello de manzanas con manzanas, peras con peras? Entonces, por favor, y con su maquinita, convirtamos esto en decimales de grados, por favor. ¿Cuánto nos da? 97 punto algo.
¿Cuánto nos da, muchachos? Esto a decimales de grado. De 97.108. Así nos da 97.108. Te dieron de poner otro par de decimales más. Poner otro par de decimales si puede. Fix 5. Sí, 97.108.33. Muy bien. Estos son grados, ¿verdad? Ahora sí ya se puede hacer la operación. Hagámosla, por favor. Decimales, partido 180. Aquí ya le quito esto, ¿verdad? Calculemos eso, muchachos, por favor. Solo multiplicar y una división, ¿verdad? A mí por lo menos me da 44.899. Muy bien. Eso le da a los demás compañeros, quiero saber. Bueno, entonces ya tenemos bien 4 datos. Delta, subtangente, radio y longitud de curva. Delta, subtangente, radio y longitud de curva. Ya vamos dentro. Ahora calculemos la cuerda. Calculemos la cuerda. La fórmula de la cuerda dice 2R que multiplica a delta partido 2 a delta partido 2. Entonces esto es igual a decir 2 veces el radio. El radio ya sabemos que es de 26,491 multiplicado por delta partido 2 por, no sé qué, algo que me falta, por el seno. No, pues eso sí, por el seno del ángulo delta partido 2. Por seno de, que sería 97,06. 30, pues les decía que si lo pueden guardar, ¿verdad? Dividido 2. ¿Cuánto nos dará eso? Espero que todos estén trabajando, ¿eh, muchachos? ¿Cuánto nos da eso? Es de multiplicar 2 por 25,491 por el seno de delta partido 2. A mí me da 37.499. Muy bien. Estos son metros, ¿verdad? O sea, entonces chequemos algo. La longitud de curva tiene que ser mayor que la cuerda, ¿verdad? Miremos si es cierto. La longitud de curva tiene 44,899 y la cuerda tiene 37,499. O sea, estamos bien, ¿verdad? Ok. Entonces ahora calculemos la medial o flecha. Esa dice, multiplica el radio por esto, por 1 menos el coseno de delta dividido entre 2. O sea, sería entonces el radio que es de 20, ¿cuánto es el radio? Sí, el radio sería 26,491 multiplicado por 1 menos el coseno del ángulo delta 97,0630 dividido 2. Pero güey, las fórmulas
son simples de aplicar, ¿verdad? Radio por 1 menos el coseno del ángulo delta partido 2. ¿Cuánto nos da eso? Pues que no tengo lugar para hablar. El arquitecto solo dice, ahí dice 1 menos el coseno, ¿no? Sí, 1 menos el coseno, sí. Me da un total de 8.956. 8.956 metros. Esa es la distancia que hay de aquí para acá, bien, ¿verdad? Ahora calculemos la contraflecha. Para que ya, más de este muchacho. Calculamos la contraflecha. La contraflecha dice que la subtangente que multiplica a la tangente del ángulo delta partido 4. Aquí sí es el ángulo delta partido 4. Sería en este caso la subtangente es de 30, ¿verdad? Que multiplica a la tangente del ángulo delta, que es 97,0630. Cero, esto mal estoy. 0,630 partido 4. Muy bien, ¿cómo nos da eso? Abajo de los ángulos está dividido por 4, ¿no, arquitecto? Sí, aquí es dividido 4, sí. Así es. Ah, está bien, me da un total de 13.531. Muy bien. Aquí es más grande esta parte de acá porque la curva es más. Y aquí lo podemos ver, miren. Este es más pequeño que este, miren. Y eso que está dibujado de una manera simple, ¿verdad? Nosotros vamos agarrando ojo con esto, decimos, bueno, la flecha, ¿dónde tenía la flecha por aquí? Es de 8.95, esta de acá, y la contraflecha es de 13. A veces es diferente, a veces es lo contrario. Pero realmente la flecha es más pequeña que la contraflecha. Bueno, me queda entonces calcular las áreas. ¿Dónde diablos pongo las áreas? Eso ya no nos sirve, ¿verdad, muchachos? Eso ya lo conocemos, ¿verdad? Las partes de la curva, ¿verdad? Los voy a tener que borrar. Y esto también. Esto también. Muy bien. Entonces ahora vamos a calcular porque necesito un espacio ahí, pero vamos a calcular el área del sector. Calculemos el sector. Ya sabemos que el sector es toda esta área, ¿verdad? Toda esta área de aquí, ¿sí? Ok, entonces dice la fórmula del sector. Dice
pi r, solo que ahora es pi r al cuadrado por el ángulo delta dividido 360. Esto sería igual a 3.1416 por el radio 26.491 elevado al cuadrado por, aquí otra vez nos va a pasar a qué, ¿verdad? Esa fórmula se le parece mucho a la longitud de curva. Miren, pi r por delta partido 180. Allá es pi r al cuadrado por el delta partido 360. Entonces aquí también tenemos que multiplicar por decimales de grado. 9710, 833. Entonces nos dice que el área del sector, ¿cuánto nos da el área del sector? Si me lo calculan, por favor. Partido 360. Arquitecto, solo una duda. ¿El radio está elevado al cuadrado? Los El radio 22 está elevado al cuadrado, sí. Porque como está calculando área, es elevado al cuadrado. Sí, es correcto. Como resultado me da 594.705. Estos son metros cuadrados, ¿verdad? Muy bien, ahora calculemos el área del segmento. Sabemos que el área del segmento es esta área de aquí nada más, ¿eh? Esta área de aquí, ¿ve? Este es el área del segmento. Y la formulita dice, el área del sector, el área que calculamos, al área del sector, menos, un medio, menos un medio, del radio elevado al cuadrado, multiplicado por el seno del ángulo delta. Por favor. Sí, arquitecto Paniagua. Simón. Va, de acuerdo, pues. A las 11, sí. De acuerdo. Bueno, entonces estamos, compañeros. Entonces sería el área del sector, ya la conocemos, ¿verdad? Sabemos que es de 594.705 menos un medio del radio elevado al cuadrado. El radio elevado al cuadrado es 26.491 elevado al cuadrado, que multiplica al seno del ángulo delta. 97.0630. Adelante. ¿Cuánto nos da eso, compañera? Bueno, que este es el sector y este es el segmento. Y esto tenemos una línea aquí. ¿Verdad? ¿Cuánto nos da? Al menos a mí me da 246.515. 246. 215 me dijo. 515. Ah, perdón.
515 metros cuadrados. Perfecto, el área del segmento es esta área de acá, o sea, ya conocemos toda esta área, ahora conocemos toda esta, ahora lo que nos interesa conocer es el área complemento, esa es la que nos interesa más que todo ahorita. Entonces lo voy a poner aquí arriba, complemento. El área complemento, la fórmula es más sencilla. Es el radio que multiplica a la subtangente menos el área del sector. El área del sector. Entonces esto es el radio es de 26,491 por la subtangente que es de 30 menos el área del sector, menos 594,705. ¿Cuánto nos dará eso? Solo las dudas, es que no alcanzo a ver bien. El 26.491 está multiplicando 30. Multiplica 30 cabales y le resta 594,705. Me da como total 200.025. Vamos a ver, le da 200.025. 0.025. 0.25. Este dato que está aquí es este de aquí, miren. Ese que nos va a servir ahorita. Bueno, aquí ya tenemos calculado toda una curva horizontal. Como ven, no es complicado. La clave es calcular el ángulo delta y definir si trabajamos con un radio de giro o si trabajamos con una subtangente. De hecho, con las fórmulas se puede trabajar con cualquier otro dato, pero el ángulo delta va a ser siempre. Entonces, calculamos primero el radio. Estos son los datos, ¿verdad? Teníamos subtangente y el ángulo delta. Calculamos el radio, calculamos la longitud de curva, calculamos la cuerda, calculamos la flecha, calculamos la contraflecha. ¿Dónde está la contraflecha? Se me perdió. La external. Se me perdió. Pero sí la calculamos. Abajo a la izquierda. Aquí está, sí, tienes razón, compañero, gracias. Después calculamos las áreas, ¿verdad? El sector, el sector, el segmento y el complemento. Ok. Mire, pues, si quieren le voy a tomar una foto porque voy a borrar esto. Se las hago llegar. Miren, esto es bonito realmente. Y vieran cómo es de útil esto, pero sumamente útil. Muy bien. No la voy a recortar un ratito y se las hago llegar. Bueno, mire pues. Nosotros vamos a tener terrenos siempre. Vamos a tener terrenos, en teoría, con líneas rectas, que eso ya lo sabemos calcular, ¿verdad? Ya sea por radiaciones, por polígono cerrado, polígono combinado, eso ya lo sabemos hacer. Pero ¿qué pasa si tenemos una curva? Como esta curva de aquí. ¿En qué se está modificando la curva? En primer lugar, en el área. Pasa que no sé cuál es el área que teníamos en este. ¿No tienen ustedes el área de este polígono, muchachos? Yo lo borré, fíjense, teníamos el área. Teníamos el área de este polígono porque lo calculamos el otro día. Chequen ahí, por favor, si está. Hijo del hacha. No está, vamos a ver qué tenemos. Si no, lo borré, fíjense. Bueno. Nosotros tenemos el área del polígono, ¿verdad? Al área del polígono, en este caso le vamos a restar el área complemento. ¿Verdad? Porque el polígono ahora ya no es este.
sino que ahora el polígono ya tiene esta curva. De hecho, esto va a cambiar. Esto va a cambiar. Entonces, quiero preguntarles, muchachos. A ver, la grande así. ¿Dónde fue la pude? Vamos a ver. Quiero sacar los datos. El delta, ya dijimos que es de 97. 0630. 0630. Dije que su tangente era de 30. Tangente de 30. El radio 26491. 26491. La longitud de curva. 44899. 899. La medial 8956. La external 13531, ¿verdad? Ahora pongo las áreas, el sector es de 594, 705 metros cuadrados. El segmento es de 246, 515. Y por último el complemento. Que es el último que calculamos, es de 200. 0,5 metros. No encontramos el área, compañeros. En la clase anterior no encontramos el área del polígono. Bueno, pues mire pues. Ahorita voy a borrar todos estos números porque ya no me sirve. Todo esto lo tenemos que poner en una tablita, ¿verdad? En una tablita. Número de curva. En este caso sería la curva número 4 y le ponemos su ángulo delta. Todo lo demás. Eso se lo voy a explicar en una tarea grande que vamos a hacer. Que es la tarea que yo necesito para que nos repongamos. Ya la tengo ya casi terminada, pero necesito que miremos esto primero. Muy bien. Entonces ahora tenemos que modificar este cuadro, porque este cuadro ya no nos sirve. Esto lo voy a borrar porque ya no nos sirve. Ya no nos sirve. Ya lo calculamos. De hecho, esto tampoco me sirve, tengo que quitarlo. Y eso tampoco ya lo voy a quitar porque ya lo tengo ahí arriba, ¿verdad? Que no nos asuste todo esto. Muy bien. Y entonces ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la perimetría? Muy bien. Esto va a cambiar ahora, definitivamente. Ahora vamos a tener, fíjense, pues, de 1 a 2, lo voy a copiar aquí, un poquito más abajo. Ahora voy a tener la estación, punto observado, rumbo, número 1, por acá, rumbo, distancia. Muy bien. Entonces analicemos.
1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1, ¿verdad? Entonces, vamos viendo qué cambios hubieron. ¿Será que hay cambios de la estación 1 a la estación 2? De aquí para acá, ¿será que hubo alguna modificación? No hubo. Aquí, esta parte no hubo modificación, porque no tenemos curva aquí. Entonces, aquí será norte, 74, 17, 48, W, y la distancia sigue siendo 64, 6, 97. No hay pierde. De aquí para acá no hubo modificación. Ahora miremos, de 2 a 3, ¿será que hubo alguna modificación por la curva? Tampoco. De 2 a 3, sigue siendo lo mismo. Norte, 56, 31, 59, este. El ángulo sigue siendo el mismo y la distancia sigue siendo la misma. 112, 167, ¿verdad? Ahora miremos, ¿qué está pasando? De 3 a 4 si hay modificación. Este punto pasa a ser 4 ahora. Y este se va a eliminar. Este punto ahora va a ser 5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son nuevos puntos del polígono. Solo yo debo decir, de 3 a 4, ¿qué modificación hubo de 3 a 4? ¿Será que el rumbo se modificó de 3 a 4? ¿Será que se modificó el rumbo? No se modificó, ¿verdad? Sigue siendo el mismo. De 3 a 4. Sigue siendo sureste, 67, 17, 09, 09, este. Pero la distancia sí se modificó, porque la distancia antes era desde aquí hasta acá, o la distancia de aquí para acá. ¿Y cuánto tenemos aquí? De subtangente, 30 metros. Entonces quiere decir que a la distancia que teníamos antes de 3 a 4, que era 87, 766, ahora va a tener 30 metros menos, ¿verdad? 87 menos 30. Ahora va a tener 57, 766. ¿En qué varió? Que la distancia antes era para acá, ahora de aquí para acá, ya le restamos 30 metros. ¿Estamos ahí, muchachos? No es nada complicado. Va. Ahora es la parte importante. Ahora voy de 4 a 5. De 4 a 5 siempre van a poner lo siguiente. Aquí no podemos poner rumbo, porque no hay rumbo. Y la distancia no es una distancia recta. Pero los datos que hay que poner siempre es el ángulo delta. Paso que lo borré. ¿Cuál es el ángulo delta, por favor? Compañera, dícteme el ángulo delta. ¿Alguien que me dicte el ángulo delta? Son 97 grados, 06 minutos y 30 segundos. Muy bien. Siempre vamos a poner el ángulo delta y como distancia, ¿qué vamos a poner? La distancia que hay de aquí para acá. Y esa distancia es la longitud de curva. Y la longitud de curva sí la tenés, ya la borré también. Ay, madre. Yo la tengo ahí 44, 899. Y esos son los datos de la curva. El ángulo delta y la longitud de curva. Cualquiera puede recalcular ese polígono. Ahora vamos, de lo que antes era de 4 a 1, antes teníamos de 4 a 1, ¿verdad? Tenemos este rumbo suroeste de 29, 49, 21. ¿Será que este rumbo ha cambiado? No ha cambiado, sigue siendo el mismo, ¿verdad? Sería de 5 a 1. De 5 a 1 sería sur, 29, 49, 21, oeste. Este rumbo de aquí para acá sigue siendo el mismo, solo que ahora de aquí para acá.
Y la distancia sí varía, porque la distancia antes era de 111.74. Aunque aquí tengo este dato, no sé cuál de los dos era. Debemos de revisar eso. Pero asumamos que era el de 104, el de 111.94. No sé qué hacer aquí. No sé qué hacer porque acabamos de chequear eso. Eso no se debe hacer, bueno, pero supongamos que este es el dato. Entonces, a 111 le vamos a restar 30. Y nos dice que la distancia ahora es de 81.74 metros. Y el área, por supuesto, que era el área original del polígono, menos el área complemento. Es esta área de acá, porque esa área ya no le corresponde. Y entonces se modifican todos los datos de la perimetría. ¿Estamos ahí, compañeros? Y aquí, pues, después hay que hacer una tablita, ¿verdad? Pues echamos una tablita donde dice curva, número, ¿verdad? Curva, beta, radio, subtangente, longitud de curva, cuerda, medial, externa. Eso es importante porque les voy a poner una tarea donde vamos a calcular un montón de curvas. ¿Verdad? Vamos a estar bien buzos para eso. Pregunto si nos fuimos explicando, muchachos. Que son las 11 en punto. ¿Será que me da tiempo a pasar lista, muchachos? ¿Me dan chance de que les pase lista? Por favor. Rapidito. Jennifer Yulisa Fernández, porfa. Jennifer Yulisa Fernández. Walter David Morales, Mayén. Poco. Luis Alberto Alvisures Morazán. Presente. Muy bien, gracias. Jonathan Gaspar Chitop López. ¿Está? Jonathan Gaspar. Bueno, aquí tampoco. Débora Araceli Koch López. Débora Araceli. No está viniendo. Jorge André Sierra Cetino. Poco. Ricardo Josué Reyes Bautista. Presente, arquitecto. Muy bien. Lester Fernando Hernández Marroquín. Presente, arquitecto. Gracias. Esteban André Roldán Vázquez. Presente, arquitecto. Muy bien. Jason Estuardo López González. Presente. Bien. Sergio Daniel Varías Morales. Buen día, presente. Gracias. Óscar Josué Pérez Quevedo. Presente. José Rodolfo Mendoza Méndez. Presente, arquitecto. Muy bien. Luisa Fernanda Flores González. Presente, arquitecto. Muy bien. Nos toca. Permítame. María José Barrio Reyes. Vamos a ver. Compañero se llama Lourdes María José Barrio Reyes. No está. Marina Crescencia Alvarado Álvarez. ¿No está, compañera? Estamos faltando muchos. Juan Fernando Estrada Roldán. Presente. Muy bien. Yaret Aarón Pérez Herrera. Presente. Ana Lucía Orozco Aparicio. Presente, arquitecto. Gracias. Pedro Pablo Cruz Carrillo. Muy bien. María Regina Álvarez López. Presente, arquitecto. Gracias. Gabriela Alejandra Cotón Villagrán. Presente. Muy bien. María Gabriela Salazar del Cid. María Gabriela Salazar del Cid.
Marcela Nicole López Rodríguez. Presente. Muy bien. Vamos a ver, permítame. Ustedes. Marcela Nicole, ok. Dulce Yasmín Marroquín González. Presente aquí. Muy bien. Marco David Girón Pérez. Presente. Sí. Luisa del Carmen Natareno Chalú. Presente. Muy bien. Lisbeth Adriana Coy Caixón. Presente. Perfecto. Bueno. Entonces, muchachos, por favor, necesito que reorganicen sus grupos, ¿verdad? Eso se los he estado pidiendo porque el próximo día de clases les voy a explicar la tarea que tenemos, una de las tareas que tenemos que realizar, ¿verdad? Entonces es importante que estemos bien organizados. Sí, compañera Luisa del Carmen. Cuénteme, compañera. Gracias, arquitecto. Buenos días, más que todo. Solo con una consulta. Sí. Nos queríamos pedir un favor, más que todo. Nosotros tenemos entrega de diseño final el lunes. Sí. Y que justamente coincide con la entrega de esta tarea. No sé si usted podría darnos chance de entregarlo después. O sea, darnos prórroga para entregar la tarea. Pues mire, por mí, yo les puedo dar chance a que lo hagan. Bueno, está bien. Entréguenme al día, ¿qué día sería? Jueves. Pero se nos va a juntar la otra tarea, ¿verdad? Pero esa tarea sí es bien larga porque... pero está bien, yo les doy chance. Si tienen entrega, no hay problema. Yo en ese sentido no me preocupo. Lo que pasa es que tenemos que tener zona, ¿verdad? Zona antes del examen parcial, que es en la primera semana de octubre. Pero si tienen entrega, está bien, yo les doy chance de la... Me está hablando de una tarea que les puse ahí en el Classroom, ¿verdad? Sí, la de calcular el área de un polígono. Sí, todavía tengo que explicárselas bien, ¿verdad? Esas se las voy a explicar el próximo día de clases. Entonces está bueno, hagámoslo, les doy chance que lo entreguen después, ¿eh? Sí, está bien. Muchas gracias, arquitecto. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno. Entonces, por favor, estudien, muchachos, estudien, organícense en sus grupos. Porque necesito que saquen buenas notas en estos trabajos para que recuperen su zona, porfa. Bueno, entonces los veo primero Dios, sería el día lunes, ¿verdad? Sí, arquitecto. Cuídense mucho, muchachos, y estudien, por favor.